Buenos días, amada Iglesia del Señor. Un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias a Dios por permitirnos, como siempre lo decimos, llegar a sus casas a través de este medio. Agradecidos porque nos permite disfrutar un día más de vida, porque sabemos que aunque a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo o que haya transcurrido en el transcurso de nuestra vida, podemos estar plenamente convencidos que nuestra vida en Dios está completa, está segura y nada carece de propósito en él. Entonces, en verdad que les damos la bienvenida a aquellas personas que se conectan con nosotros, aquellos que nos ven a través de medio, por diferido en YouTube. Les damos también la bienvenida. Les pedimos el favor que compartan esta enseñanza también, que creo que esto hace parte de lo que es llevar el Evangelio a otras personas. Posiblemente a veces nosotros no sabemos cómo explicar la fe que profesamos, pero aquellas personas que Dios le ha dado la gracia, el conocimiento, la sabiduría para hacerlo, pues nosotros lo que hacemos es compartir lo que aprendemos de ellos para que de esta manera otros puedan ser afirmados en estas verdades. Entonces, vamos primeramente a orar, dándole gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos a ti gloria, honra y alabanza, Dios. Padre, gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo, Dios. Papá, te damos gracias a ti por la buena obra que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Dios. Oramos, Señor, para que en todo tiempo la vida de tu Hijo siga siendo incrementada, siga siendo formada, siga siendo manifestada por medio nuestro, Señor. Señor, creemos que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionas y la terminas, Padre. Dios, oramos, Señor, porque aquellas personas que se conectan, Señor, y que posiblemente no te conocen o que se han apartado de ti por alguna circunstancia, oramos, Señor, para que a través de estos medios y de esta enseñanza, tu Espíritu Santo obre en ellos, Dios, haciéndoles volver nuevamente a ti, Señor. Tu mirada, Señor, su caminar, lo que son, Señor, que puedan entender la identidad que tienen solamente en ti, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo tan especial, por esta nueva mañana, por este nuevo día, Dios. Bendito es tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, creo que vamos a continuar. Esta es la tercera enseñanza. Espero terminar esta enseñanza, bueno, una serie que hemos titulado Ahora se llaman hijos. Y recordemos algo, ¿cuál fue la razón o cuál fue el propósito por el cual nosotros decidimos, digamos, dar esta enseñanza? Lastimosamente nosotros vemos un concepto muy permeado en la vida de las personas y es que creen que porque creen en Dios son hijas de Dios. Pero quiero que tengamos claridad con respecto a este asunto. No todo el que cree en Dios es hijo o hija de Dios. Y no lo digo yo, lo dicen las escrituras, porque creo que esto es importante. Lo repito nuevamente, no todo el que cree en Dios es un hijo o una hija de Dios. Quiero que entendamos esto, ¿por qué? Porque una cosa es ser creados por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y quiero que miremos nuevamente como para retomar y afirmar esta verdad. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mire lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mire, este texto aprendámonoslo, que de una u otra forma, cuando hablemos de algo, sepamos dónde se encuentran las escrituras. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Si lo tienen allí, yo quiero que me acompañen por un momento a leerlo. Dice lo siguiente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otra versión dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y aclara lo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de varón, ni de varón, sino de Dios. Démonos cuenta, esa identidad de hijos no procede de un deseo humano o de una pasión humana, sino que es un deseo de parte de Dios. Entonces, dentro de lo que hemos estado hablando
o de lo que hemos estado enseñando en nuestras dos enseñanzas anteriores con respecto a este tema, hemos dicho acerca de lo que significa ser engendrados por Dios, ser adoptados por Dios. Hemos enseñado acerca de que fuimos creados y renacidos con un propósito, ¿correcto? Y también estuvimos hablando acerca de unos contrastes con respecto a ser celestial y a ser terrenal. Recuerde que hicimos un ejemplo acerca de un astronauta y allí dimos unas cositas que hemos estado trabajando y decíamos que la persona que es celestial o que es espiritual se diferencia con respecto al terrenal en su manera de pensar, en su manera de ver y en la manera como está siendo guiada la persona. Recordemos que nosotros como hijos de Dios no somos guiados por las circunstancias, no somos guiados primeramente por las escrituras, no somos guiados por lo que una voz de un hombre nos diga, sino primeramente la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los que somos hijos de Dios somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Entonces, dentro de este contraste que estamos hablando, vamos a estar continuando hablando de lo siguiente. Celestiales y terrenales. Se diferencia también, no solamente en la manera de pensar, en la manera de ver y en la manera como está siendo guiado, sino lo cuarto que vamos a hablar es acerca de su alimento, de su alimento. Mire, algunos dicen que nosotros somos el resultado de lo que comemos y en gran medida de lo que nosotros nos alimentamos determina el grado de salud que vamos a llegar a tener. Si una persona no se cuida en su alimento, en su forma como se alimenta, obviamente esto va a determinar la calidad de salud que va a tener dicha persona. Pero quiero que miremos o pensemos por un momento de qué se alimentó Adán y Eva. Recuerde que Dios los puso en un lugar, en un ambiente donde ellos deberían ejercer y manifestar el gobierno de Dios. Y allí se les dio instrucciones claras, específicas de qué tenían que comer. Y mire lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer algunos versículos hasta el versículo 17, pero no los vamos a leer todos. Génesis capítulo 2, versículo 9 hasta el 17. ¿Correcto? Y quiero que algo que quiero que tengan en cuenta los que tienen la oportunidad de escucharnos y ese tipo de cosas, apunten, escriban, porque imagínate que uno a veces se confía en los medios que van a estar permanentes, pero no sabemos que esto lo pudieran llegar a quitar en algún momento. Lo que uno escribe, creo que allí lo puede uno atesorar o guardar un poco más. Génesis capítulo 2, versículo 9 al 17. Mire lo que dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Y bueno para qué? Para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Démonos cuenta, aquí describen tres clases de árboles, no dos, sino tres. Tres clases de árboles. Primero dice árbol delicioso y bueno para la vista. Lo segundo dice árbol de la vida, que ya vamos a hablar de qué trata este árbol. Pero lo tercero dice árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, podían comer ellos de dos árboles. Claramente las escrituras dicen,
de todo árbol del huerto pueden comer, menos, y les especifica de cuál no deberían haber comido. Pero ¿qué pasó con ellos? Que lastimosamente escucharon la voz incorrecta y tomaron del árbol incorrecto. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Mire, lo que somos, lo que pensamos y hacemos está muy ligado a lo que hemos estado escuchando y comiendo nosotros como hijos de Dios. Lo que somos, lo que hacemos y lo que pensamos está muy ligado a lo que nosotros estamos escuchando y a lo que nosotros estamos comiendo como hijos de Dios. Mire, muchos hijos se nutren de lo que la religión enseña y eso es árbol del conocimiento. Muchos hijos de Dios se alimentan de sus experiencias y asumen que su experiencia tiene mayor peso que la misma voz de Dios. Muchos ponen más su confianza en ellos que en el mismo Dios. Comer del árbol del conocimiento es lo que vuelve a las personas independientes de Dios. Produce fruto que no trasciende lo eterno. Jamás nos hace efectivos a nosotros en los planes de Dios comer del árbol del conocimiento. Y siempre vamos a seguir queriendo comer de este árbol. Necesitamos entender que lo que nosotros somos en cuanto a naturaleza nos debe llevar a nosotros a comer continuamente el árbol apropiado. No fuimos llamados a alimentarnos ni a profesar religiones. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados precisamente a comer del árbol correcto. Y el árbol de la vida es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Mire, esto no es fácil a veces entenderlo en lo natural, pero si hay algo que Dios quiere, es que usted no se siga alimentando de las opiniones de otros, no se siga alimentando de los conceptos de otros, sino que usted realmente esté comiendo del árbol de la vida que es Cristo mismo. Y este árbol, dice la escritura, que su fruto es saludable para nosotros. El árbol de la vida es un árbol que es saludable para nosotros. Nos hace productivos en Dios o para con Dios, nos sacia completamente y nos permite manifestar su fruto. Eso es lo que hace el árbol de la vida. ¿Y cuál es el fruto que permite manifestar o que Dios quiere que se manifieste cada día en nosotros? Lo hemos repetido y lo vuelvo a decir. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Quiero que miremos qué es lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Démonos cuenta, Gálatas 5, 22, 23 dice, ¿cuál es el fruto que se debe desarrollar cuando se come del árbol correcto? Por eso, lastimosamente, vemos muchos hijos de Dios que viven su vida nutriéndose y manifestando lo que la religión les ofrece. Ser hijos de Dios no tiene que ver con una religión. Ser hijos de Dios tiene que ver con una naturaleza, y lo hemos hablado. No tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con un sistema de hombres o con una organización de hombres. Entonces necesitamos entender que nos corresponde a nosotros comer del árbol correcto, y este árbol es Cristo mismo. Entonces, cuando comemos del árbol correcto, nuestra vida va a manifestar el fruto correcto. Amén. Ahora, lo otro, en cuanto a contrastes entre lo que es ser espiritual o ser celestial y ser terrenal, tiene que ver también en nuestra confianza.
La mayoría de las frustraciones del ser humano es porque por más que se esfuerza, no consigue lo que desea. Y yo creo que esto tiende a frustrar a cualquier persona. Esforzarse por conseguir algo o por tener algo o por ser alguien y no llegar a serlo. O posiblemente conseguirlo y no sentirse satisfecho. ¿Y todo por qué? Porque considera que esto es el todo para su vida. Lastimosamente, muchos viven la vida como si estuvieran persiguiendo algo. Y en esto nosotros fuimos mal enseñados. Tú tienes que seguir tus sueños, tienes que seguir tus proyectos, tienes que seguir tus metas, tienes que seguir y tienes que seguir. Y las personas andan corriendo para alcanzar algo o para ser alguien en la vida. Y consideran que haciendo o alcanzando esto, eso es su logro máximo. Y en esto tienden a poner su confianza. Miren, muchos viven corriendo detrás de la felicidad. Hacen lo que sea por ser felices. Otros hacen lo que sea buscando la paz. Otros definitivamente dicen, yo estoy buscando el amor en mi vida. Otros el reconocimiento o la misma tranquilidad. Ahora, no es malo desear tener esto. Lo malo es creer que nosotros somos quien lo podemos alcanzar o podemos conseguirlo. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Mire lo que dice. Filipenses capítulo 2, verso 21. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí yo quiero que haga por un momento una reflexión. ¿Qué es lo que usted busca realmente? Primero, al ser hijo de Dios. Si es hijo de Dios, ¿qué es lo que usted busca cada día? ¿Lo suyo propio o lo que es de Dios? Y no nos engañemos. Muchos decimos, no, yo busco lo de Dios, pero vivimos pensando más en nosotros mismos. Ayer hablaba con mi esposa y yo le decía algo, es triste ver cómo personas tienen tiempo y no cuestiono a aquellos que por alguna razón no pueden reunirse, no pueden congregarse o no pueden conectarse, pero tienen tiempo para otras actividades, menos para buscar aquello que va a incrementar el conocimiento de Dios en sus vidas. No estoy diciendo que sea malo lo otro. Estoy diciendo que realmente necesitamos realmente poner en una balanza qué es lo que para nosotros es importante. ¿Qué estamos buscando realmente? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y no hacía referencia a que la iglesia de Filipo buscaba lo suyo, sino que estaba enseñándoles que muchos decían ser hijos de Dios, pero estaban buscando más lo de ellos mismos. No fuimos llamados o escogidos y predestinados por Dios para vivir para nosotros mismos. Esa no es la razón por la cual Dios nos eligió. Quien vive buscando lo suyo propio, en algún momento se va a frustrar. ¿Hay que trabajar? Claro que sí. ¿Hay que emprender algo en la vida? Claro que sí. Para eso Dios nos dio talentos y habilidades. ¿Hay que descansar? ¿Hay que compartir con la familia? Claro que sí. Pero todo necesitamos enfocarlo en el contexto de la vida espiritual que portamos nosotros como hijos de Dios. ¿Hacia qué nosotros realmente le estamos apuntando?
Mire, escogidos para ser expresión de Dios aquí en la tierra. Para eso fuimos escogidos, para ser expresión de Dios aquí en la tierra. No por nosotros mismos, sino por la luz que nos habita, que es Cristo mismo. No que usted trata de mostrarse como un hijo de Dios, sino que usted manifiesta la vida de Dios por naturaleza. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué consideramos nosotros necesario para tener una buena calidad de vida y ser efectivos para con Dios? ¿Qué considera usted que es necesario para tener una buena calidad de vida y pueda ser efectivo para con Dios? Mire, muchas personas consideran que es necesario el dinero. Es que sin dinero no se hace nada. Otros dicen, yo necesito personas a mi lado. O yo necesito un título. O yo necesito tener ciertas capacidades. Pero yo pregunto, ¿esto es lo prioritario para nosotros? ¿O es prioritario más bien tener el favor de Dios en nosotros? Mire, Moisés lo dijo claramente, cuando Dios lo comisiona para que vaya y hable a Faraón y liberte a la nación de Israel, que estaba esclava en esclavitud, mire lo que respondió Moisés con respecto a este llamado. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Éxodo capítulo 33, verso 15. Éxodo 33, verso 15. Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Ahora, Pablo lo manifestó claramente en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Y recordemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un hijo de Dios es espiritual, es celestial y no es terrenal. Y un espiritual se tiene que caracterizar o diferenciar con respecto al terrenal. Uno, en la manera como está conduciendo su vida, lo que ve, lo que escucha, lo que lo está guiando, lo que está comiendo y en lo que está colocando o poniendo su confianza. No nos engañemos nosotros. ¿En qué ponemos nuestra confianza día a día? ¿En nuestro trabajo, en nuestras capacidades, en nuestros talentos o realmente en el favor de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, para Pablo no fue importante, aunque en algún momento fue importante para él, pero cuando conoció a Cristo, entendió que todo lo que conocía no tenía valor o peso para su vida. Mire, ser hijo de Dios requiere entender esto. No desgaste su vida en aquello que no tiene trascendencia eterna. Y espero y oro para que el Espíritu Santo le dé entendimiento con respecto a lo que estoy diciendo. No desgaste su vida en aquello que no tiene trascendencia eterna. Viva para Dios. Que su vivir, que la forma como usted está modelando al hijo que tiene, al hijo de Dios, realmente pueda llevar gloria al Padre. Usted no es grande porque tiene bienes, porque tiene fama, porque es conocido aquí en el mundo, porque posiblemente todo esto lo pueda tener,
pero cuando llegue delante del Señor, sea un desconocido para él. Dice 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Por eso le digo, el apóstol Pablo pudo entender realmente qué era importante para su vida. Y para él lo más importante fue conocer más a Cristo, avanzar en el conocimiento de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, quiero dejar claro lo siguiente. Ser efectivo para con Dios no tiene que ver primeramente con lo que usted hace. Lastimosamente, la religión le enseña a las personas que tienen que hacer para manifestar a Dios. Y no se trata de eso. Mire, dejemos de correr nuestra vida por aquello que es pasajero, por aquello que es temporal, que produce fatiga, cansancio y frustración. Deje de correr tras de esto y decida vivir para aquello que usted fue escogido por Dios. Mire, uno de los textos que a mí me compartieron cuando yo conocí al Señor, no sé por qué me lo repetían, pero tal vez yo tendría cara de frustrado y de cansado. Y me decían continuamente, Miguel, Mateo 11:28 y 29. Y yo, sí, 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 pero o una de dos, o mi cara decía algo o mi vida estaba modelando algo. Mateo 11:28-29. Y lastimosamente, muchas personas son hijas de Dios, pero viven corriendo de un lado para otro, creyendo que lo que hacen es lo que hace que Dios ponga sus ojos sobre ellos. Los ojos de Dios no están puestos sobre un hijo por lo que hace, sino por la vida del hijo que les habita. De eso se trata. Primero ser antes que hacer. Y mire lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas. Y el versículo 30 viene lo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero les quiero leer la traducción lenguaje actual de este mismo texto. Y mire lo que dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Posiblemente esta palabra es para alguien que está viviendo su vida en Cristo, pero vive una vida angustiada y preocupada todavía. Y lo que el Señor le dice es, venga a mí, que yo realmente le doy el verdadero descanso. Porque el verdadero descanso no tiene que ver con un día de la semana, como algunos lo enseñan, el día de reposo. El verdadero descanso lo encontramos en Cristo. Él es nuestro descanso. Nosotros vivimos en la obra consumada de Cristo. Vivimos en su reposo. Eso lo dice Hebreos. Pero mira lo que dice el versículo 29. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Mire, usted que me escucha, y posiblemente su vida se encuentra en angustia, en preocupación, en cansancio, en fatiga.
Lo que el Señor le dice es, venga a mí. Deje de confiar en usted mismo. Deje de poner su confianza en aquello que realmente no lo va a sostener en el momento difícil de su vida. No es el dinero, no son las personas, no es lo que usted conoce, sino realmente quien a usted lo habita, lo que lo puede mantener firme en cualquier momento o circunstancia de la vida. Y esto no es un dicho, sino que es una realidad. Cristo es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Usted que me está viendo, dígalo allí. Cristo es mi descanso. Cristo es mi reposo. Y esto produce paz a nuestras vidas. Y lo otro, con respecto a la vida espiritual y a la vida terrenal, tiene que ver con su o nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo continuamente, cada uno de nosotros vivimos haciendo cosas. Y lo que hacemos produce cansancio. Lo que hacemos produce fatiga. Lo que hacemos hace que nuestras energías se vayan desgastando. ¿Es así o no es así? Pero gastaremos nuestra energía y fuerza en aquello normalmente que nosotros consideramos nuestra meta. La pregunta es, ¿cuál es su meta a alcanzar? ¿Y en qué invierte mayor sus energías? Y cuando hablo de energías, estoy hablando de tiempo y estoy hablando de dinero. Sabía que el dinero es energía, es fuerza. Es más, el dinero es vida para quien lo tiene. Y no hablo de que es vida en cuanto a que suma vida a mí, sino que yo desgasto mi vida para conseguir dinero. ¿Y en qué estoy yo gastando o invirtiendo mis energías, mi fuerza o mi vida? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy gastando mi dinero? ¿En qué estoy invirtiendo lo que recibo de parte de Dios? Dios dio vida a los hombres para que la vivamos sabiamente. ¿Qué es lo que determina realmente nuestro deseo de vivir cada día? ¿Qué es lo que determina nuestro deseo de vivir? Mire, las respuestas sinceras nos dejan ver claramente en qué y para qué nosotros nos estamos esforzando cada día. Hay gente que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde para conseguir dinero. Y allí está invirtiendo su vida. Allí está invirtiendo su tiempo. Y esto no tiene reversa. No tiene reversa. El tiempo no se devuelve, la vida no se devuelve. Pero necesitamos ser inteligentes, espiritualmente hablando, e invertirlo de la forma correcta. Necesitamos realmente incrementar mayor conocimiento de Dios en nuestra vida para que lo que hagamos, lo que vivamos y como gastemos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro dinero sea un poco, perdón, más efectivo en aquello que el Señor quiere con nosotros. Mira, quiero decirles lo siguiente, vivamos como personas espirituales si en verdad tenemos la vida de Dios. Si usted es un hijo de Dios, viva de esta manera, como es digno de un hijo de Dios. Que nuestros pensamientos, que nuestra mirada, que lo que nos esté guiando, que lo que estemos, de lo que nos estemos alimentando, de lo que nosotros nos estemos esforzando y en aquello que estemos poniendo nuestra confianza, sea plenamente en Dios, por medio de Cristo en nosotros. Dejemos de confiar, dejemos de creer que la vida de fe
se vive solamente invirtiendo en nosotros mismos de una forma egoísta. Comience a pensar en aquello que usted hace y suma para Dios. Que entendamos con exactitud cuál es la razón por la que fuimos hechos hijos de Dios. Y lo hemos hablado, no fuimos salvos solamente porque decimos por ahí, para no ir al infierno y para irnos para el cielo. Eso es una mentalidad escapista con respecto al Evangelio. Aprendamos a discernir y conocer con claridad lo que debemos hacer aquí en la tierra. Vuelvo, repito, como lo he dicho varias veces, no podemos, no podemos hacer bien aquello que conocemos mal. Y recuerde, primero se es, luego se hace. Y voy a decir algo, nuestros errores, tropiezos, desaciertos o caídas no determinan nuestro fin. Aún podemos seguir confiando en Dios. Aún puedes seguir confiando en Dios. No justifique tropezar para confiar más en Él, sino que al contrario, alguien dijo lo siguiente, el que tropieza muchas veces, que mire cómo camina. Porque muchos justifican sus tropiezos para alcanzar misericordia. Y justifican que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es no entender lo que significa la gracia y la vida de Dios en ellos. Dime, amor. Muchas veces justificamos nuestras caídas o nuestros desaciertos echándole la culpa a los demás. Así Pero es. muchas veces el problema está en nosotros, no en los demás, porque nadie define lo que nosotros somos. Exacto. Mire, es muy cierto. No podemos culpar a otros por nuestros desaciertos, tropiezos o caídas. Somos nosotros los responsables. Porque es cierto, es fácil echarle la culpa a otro. Es que yo caí, yo hice o yo hago por culpa de otro. Eso es la excusa más grande y justificación que puede tener el hombre para hacer lo que hace. No nos engañemos. Lo que hacemos nosotros, lo hacemos por decisión propia. Ni siquiera el mismo diablo lo podemos estar culpando. Ni siquiera el mismo diablo. Porque otros nos culpan es hasta el diablo. Quien peca lo hace por voluntad propia. Y voy a decirles algo, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y decidir confiar plenamente en Dios. Cambie su manera de pensar y decida vivir confiadamente como Dios quiere que viva. No menosprecie lo que ha recibido de parte de Dios para ser un complemento en el avance del propósito de Dios aquí en la tierra. A mí me entristece ver algo, y lo voy a decir muy sinceramente, me entristece ver lugares donde se vende alcohol lleno de personas, lugares donde se entretienen a las personas lleno de gente. ¿Y por qué me entristece? Porque lastimosamente viven gastando su dinero. Y recordemos algo, el dinero es vida, porque la persona gasta su vida para obtener dinero. ¿Es así o no es así? Y gastan su vida en lugares donde los entretienen y lastimosamente donde los pueden dañar. Pero para lo que es el avance del reino de Dios, poco invierten allí. Miren, no hay mayor satisfacción que invertir en las cosas de Dios. Esto trae mayor satisfacción. Y lo he dicho muchas veces. Hay personas que no pueden ir a un lugar a predicar, pero pueden orar por los que van allí. Otros pueden sembrar generosamente, voluntariamente, de lo que reciben
¿Para qué? Para que otros puedan llevar el mensaje a aquel lugar. Pero muchos dicen, yo no tengo plata, yo no puedo sembrar, pero sí vemos, ¿sí? O que Dios no necesita dinero. Y es cierto, Dios no necesita dinero, pero aquí en la iglesia del Señor, sí necesita movilizarse. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a otros ministros para que vayan a lugares donde posiblemente nosotros no vamos? Pero yo estoy plenamente convencido de algo, que Dios hace memoria de nuestras ofrendas y de nuestras oraciones. Yo creo eso. Cuando yo siembro para que otro vaya, Dios hace memoria de esto en cuanto a lo que yo estoy haciendo para la obra de Dios. No menospreciemos si tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, necesitamos entender eso. Talentos, dones, habilidades, tiempo, utilicémoslo sabiamente. De eso se trata, iglesia. Piense por un momento de lo que usted hace, de lo que usted recibe financieramente, del tiempo como usted lo vive, cuánto invierte para Dios. Y no hablo financieramente primeramente. ¿Cuánto está invirtiendo para Dios? Si el Señor pudiera medir que lo que usted está haciendo está incrementando el avance del reino de Dios, ¿cuánto podría sumar lo que usted está haciendo? Y recuerde lo que le dije, primero se es y luego se hace. No somos hijos de Dios para vivir para nuestros propios deseos o para vivir una buena calidad de vida. Recuerde lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, porque algunos buscan lo suyo propio, no lo que es de Dios. Buscar lo de Dios continuamente me debe llevar a mí a invertirme en lo que realmente es de Dios. Y en esto se diferencia ser espiritual y ser terrenal. ¿Cuánto invierte de su tiempo para Dios? ¿Cuánto invierte usted de sus finanzas para el Señor? Y repito, Dios no necesita de su dinero, pero estoy completamente convencido que cuando usted siembra para la obra del Señor, el Señor multiplica, guarda, protege lo que nos da a nosotros. Cuando nosotros somos iglesia, tenemos la responsabilidad de extender el reino de los cielos, no porque Dios necesite el dinero, sino porque a nosotros se nos ha dado una riqueza invaluable, o sea, Invaluable. nada que uno puede pagar. Por eso, lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y una persona que es entendida y que es un hijo de Dios y comprende las inescrutables riquezas de esta gracia, generosamente va a entregar, va a dar como lo propone en su corazón, no pensando que va a llenar el bolsillo de otro o que Dios lo necesita, sino simplemente porque esta hace parte del avance del reino de Cristo acá en la tierra. Así es. Mire, yo digo lo siguiente, hagamos uso de lo que tenemos para glorificar y manifestar a Dios por medio nuestro. Así de sencillo. Hagamos uso de lo que tenemos para glorificar a Dios, glorificar y manifestar a Dios por medio nuestro. Seamos partícipes de aquello que el Padre se propuso en la eternidad con su Hijo en nosotros. Disfrutemos la vida que nos ha sido dada, pero aprenda a entender la importancia de dar de su vida, de su tiempo, de su talento, de sus tesoros para la obra y el avance del reino de Dios. Sea usted partícipe, que de una u otra forma haya memoria de lo que usted está haciendo para con Dios.
que la vida del Hijo sea impartida, vivida y expresada en cada persona. Este es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Oramos para que esto sea una realidad continuamente en nosotros. Me acuerdo, creo que es Ageo dice, el profeta exhorta a la nación diciéndole lo siguiente: ustedes trabajan mucho, pero tienen poco. Meten en un bolsillo, pero parece que este bolsillo estuviera roto. No les alcanza lo que tienen. ¿Por qué? Porque ustedes han pensado primeramente en ustedes y se han olvidado de la obra del Señor. Santiago lo dice: pedid y no recibid porque pedís mal. Porque solamente piensan en gastar en sus placeres, en sus deleites, y no piensan en las cosas de Dios. Iglesia, necesitamos comenzar a entender que ser espiritual nos tiene que llevar a nosotros a vivir como espirituales. Hay gente que dice, no, yo todo lo que tengo es del Señor porque Él me lo ha dado. Pero si el Señor le pidiera lo que tiene, que se lo regalara a otros, ¿lo haría? Es una buena pregunta. A ver si realmente lo que usted dice, lo haría. Si lo que yo tengo es de Dios y el Señor me lo pide, yo lo daría. Y ojo con esto, no estoy diciendo que lo que tiene lo dé. Estoy diciendo si el Señor se lo dijera. ¿Estaríamos dispuestos a darlo? Recordemos algo que dice un principio: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al que más se le da, más se le confía. Pero necesitamos aprender a entender que somos seres espirituales. Y de este tema yo creo que voy a hablar con respecto a esto. Porque creo que hablar el consejo de Dios no solamente tiene que ver con la salvación, no solo tiene que ver con la expresión de vida por naturaleza, no solamente tiene que ver con las relaciones interpersonales, sino que la vida de Dios también nos permite, y el consejo de Dios nos permite a nosotros administrar correctamente aquello que por gracia hemos recibido. Entonces, quería terminar aquí ya y termino con este tema, con esta serie. Ahora somos hijos. Recordemos, no somos extranjeros, somos hijos. Y como hijos disfrutamos la vida de Dios que ahora tenemos. No somos no promovemos una religión, no promovemos una doctrina, no promovemos una denominación. Enseñamos a Cristo, vivimos a Cristo y disfrutamos a Cristo. De eso se trata, ser hijos de Dios. Por esta razón nos llamamos hijos de Dios. Y quiero hacer unos anuncios aquí entre paréntesis antes de terminar. Recordamos algo. Nosotros hacemos parte de una red ministerial apostólica, donde por medio de esta red nosotros estamos siendo preparados, capacitados para ser efectivos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Ahorita en agosto, 1, 2 y 3 de agosto, ¿verdad, amor? Tenemos un congreso en Medellín, Congreso de Avance Ministerial. Tenemos un congreso donde a través de nuestras redes, por Facebook, por YouTube, estaremos anunciando este evento. Invierta lo que les decía ahorita, invierta en aquello que suma a Cristo a su vida. Posiblemente usted ha invertido en cosas
que no han sumado a Cristo, sino simplemente le han traído conocimiento. Pero invierta en esto que es importante para su vida. Un congreso, 3 días. Vamos a estar jueves, viernes y sábado en este congreso en Medellín. Les extendemos la invitación para que nos acompañen. Recordemos que lo que usted aprenda allí lo pueda poner en práctica en el lugar donde usted se congrega. No es que salga de su congregación y ya no haga parte de ella, no. Porque nosotros no fuimos llamados a cambiar, a sacar personas de ciertos lugares, sino a edificar al cuerpo de Cristo. Ese es nuestro llamado, edificar al cuerpo de Cristo. El que es hijo de Dios por naturaleza va a manifestar y expresar la vida de Dios. Entonces, les extendemos la invitación 1, 2 y 3 de agosto, CAN, Congreso de Avance Ministerial, Medellín. Están cordialmente invitados. Obviamente tiene un costo. Por nuestras redes estaremos comunicándoles, informándoles. Se pueden comunicar con nosotros a través de este medio para mayor información. Entonces, esto es lo que quería compartirles con respecto a este tema. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias a ti por permitirnos, Señor, ser entendidos del privilegio que tenemos ahora que somos tus hijos, Dios. Señor, oramos por aquellas personas que no te conocen, pero que se conectan por inquietud, por curiosidad o por cualquier cosa extraña para ellos, pero sabiendo que en ti no hay casualidades, sino hay una causa y un propósito que tú determinaste con ellos de antemano, Dios. Padre, oro, Señor, por cada persona que nos ve a través de este medio, Padre, para que puedan ser, Dios mío, edificadas en ti, Señor. Padre, que su espíritu pueda ser transformado completamente, Dios, para que su alma manifieste completamente la vida tuya, Dios. Padre, que lo que a ellos los guía, en lo que ellos ponen su mirada, que en la manera como ellos alimentan su vida de fe, que aquellos, Señor, en lo que ponen su confianza, sea en ti, Señor, no en lo que los hombres ofrecen, ni en lo que ellos pueden conseguir humanamente. Padre, gracias te doy por la buena obra que tú haces en nosotros, Dios. Nuestro deseo es vivirte a ti, Cristo, disfrutarte a ti, Cristo. Nuestro deseo, Señor, es ser luz y expresión tuya en todo lugar donde tú nos has puesto, Padre. Amamos tu nombre, amamos, Señor, tu iglesia, donde quiera que se encuentra, Padre. Es una iglesia bendecida, es una iglesia bendita por ti, guardada y protegida por ti, Padre. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que posiblemente estén atravesando una situación difícil en su quebrantos de salud, Padre. Oramos, Señor, para que toda enfermedad, toda dolencia sea quitada de sus cuerpos, Padre, para que la vida de Cristo y la sanidad de Cristo se manifieste en ellos, Padre, para que siendo sanos puedan vivir como es dignos de hijos tuyos, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Padre, la salvación, la sanidad, la prosperidad, tú nos la das para manifestarte a ti, para vivirte a ti, Padre. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, entonces les enviamos un abrazo para ustedes. Recordemos cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, con mucho gusto estamos para servirles. Dime, amor. Sugerencia o reclamo, dicen por ahí. Estamos para servirles. Pueden seguirnos en YouTube y allí estamos para compartir con ustedes más acerca de Cristo. Amor, este domingo creo que vamos a estar en alguna parte. No, este domingo vamos a estar transmitiendo nuevamente. Entonces, les agradecemos a cada uno de ustedes lo que siembran, la obra que ustedes hacen en cada uno de nosotros, la forma como nos bendicen. Les damos gracias a Dios. Sabemos que esto el Señor
le retribuye y le multiplica grandemente. Un abrazo para todos ustedes y muchas, muchas bendiciones. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo